Continuamos con más Jerga Sudaca y es un placer para mí recibir, ahora sí de forma presencial, a un histórico de la cultura hip hop nacional como es Ralph74 DJ, que vino acompañado por Gran Julio de Rimas Rebeldes. Bienvenidos a los dos, chicos. Yeah. ¿Qué tal? Buenas tardes todos, audiencia, acá Ralph74 DJ. Haciendo presencia justamente, y vengo acá para comentarles un poco, ¿no?, sobre la historia del hip hop nacional y de Brasil también, que es el país en el cual yo resido hoy en día. Qué bueno, hermano, qué bueno. Che, bueno, antes de meternos de lleno en el rap brasilero, quiero saber qué te trae por Argentina de nuevo. ¿Cuál es el motivo por el cual te viniste? Bueno, yo hace 21 años que vivo, digamos, en San Pablo. Pero bueno, yo cuando tengo la oportunidad vengo a mi país porque sigue siendo mi país, ¿no? Tengo familiares, tengo, bueno, obviamente el programa Rimas Rebeldes en el cual yo participo y hago una columna llamada La Columna Foundation. Y ahora justamente en esta época, digamos, que pasamos 2 años y pico de pandemia, yo tuve la mejor idea, digamos que, bueno, dije, ahora aprovechando que estamos todos con salud, voy a intentar justamente recopilar datos históricos para que la gente, digamos, de las generaciones posteriores a la mía, hablando del movimiento hip hop, pudiesen saber, digamos, cuál fue la línea histórica y cronológica, ¿no? Porque muchos en aquella época tenían un pensamiento muy diferente al que hay hoy en día, ¿no? Si bien no existían las redes sociales, no existía internet, la única forma de conectarse con otro era justamente, o sea, dislocándose, porque los elementos todos estaban sueltos, digamos. Uno vivía, por ejemplo, un grafitero en Lanús, o un DJ vivía, no sé, como por decirte, en zona norte, y un rapero, no sé, en el oeste y otro en capital. Entonces era todo muy sacrificado, ¿no? Claro. Conseguir material, el conocimiento, llegaba atrasado, ¿no? Pero bueno, cuando querías, justamente hacíamos el esfuerzo, ¿no? Llevábamos un bolsito, ¿viste? Y con los VHS en aquel momento, los cassettes, los vinilos, libros, hasta a veces fotocopias, ¿no? Y intercambiábamos, ¿no? A base de intercambio, el trueque, ¿no? De esa forma aprendimos. Bien. Y viniste a Argentina a presentar el libro. Exactamente, vine justamente a presentar Los años dorados del hip hop argentino, que es justamente el libro que yo escribí y que es basado, digamos, en entrevistas hechas, bueno, en la época de pandemia, como yo había mencionado, y están justamente los primeros raperos, hay DJs también, rappers y mayoritariamente también breakers, ¿no? Que justamente el movimiento en Argentina comenzó por el lado del breaking, ¿no? El breaking fue el primer elemento que entró y algunos raperos, o sea, fueron primeros breakers, ¿no? Y de ahí pasaron justamente después a ser raperos, ¿no? Y algunos desarrollaron varios elementos, que en aquel momento era muy difícil, digamos, ¿no? Una persona como hoy en día tal vez que puede hacer multielementos, digamos, ¿no? Claro. Representar la cultura hip hop. Era una cosa un poco rara, digamos, porque no había tantas informaciones, ¿no? Pero bueno, toda la historia que sea válida, ¿no? Por eso estoy aquí para justamente difundirla. Bien, así que ya saben, los años dorados del hip hop argentino, 1984 a 1994. Y bueno, me interesa hablar del rap en Brasil, porque el fenómeno de las relaciones raperísticas entre Argentina y Brasil es muy loco, porque a pesar de la cercanía que tenemos, claro, yo noto una gran ausencia con respecto a la influencia que tienen el uno y el otro, digamos. O sea, creo que estamos muy cerca de Río de Janeiro, sí, pero por algún motivo la influencia se busca más en otro lado. Yo probablemente creo que es por una cuestión de idioma, pero justamente entiendo que Brasil es muy rico en ese sentido. Sí, ¿sabes por qué? Porque justamente nosotros podemos decir que hay una gran diferencia entre Brasil y Argentina, históricamente hablando de movimiento hip hop, ¿no? Porque a veces se confunde esto, ¿no? El movimiento hip hop en Brasil llegó, digamos, en los años 80, ¿no? Justamente cuando la música, digamos, que se escuchaba en los 70 en el mundo, digamos, ¿no? Afro, o donde había descendientes de afro, era justamente la música que había en aquel momento, que era el soul funk, ¿no? En los 70 era el estilo predominante, después la disco music. Ajá. ¿Y qué pasó? Ahí después, que esa moda, digamos, que cuando se convirtió en moda, se acabó eso, ya vino justamente el tema del rap, digamos, en los 80 ya comienza aquella cosa, digamos, de la expansión del rap a nivel multinacional, ¿sí? Que fue en la década del 80, ¿no? Y específicamente del 83 al 84 comienzan a popularizarse algunas películas, ¿no? Como ya deben conocer, como Breaking, ¿no? Beat Street, ¿no? Okay. Y muchas otras más, ¿no? Okay, que claro, vinieron una tras de otra, ¿no? Y en esa época justamente
el break, digamos, como lo conocimos nosotros, que lo correcto es decir breaking, ¿no? Como en inglés, ¿no? Eso, digamos, desembarca en Argentina, desembarca en Brasil y en todos los países, digamos, de Latinoamérica. Pero bueno, en cada país se va manifestando de una forma bien diferente, digamos, ¿no? Porque la realidad de cada país era bien diferente, ¿no? Algunos ya estaban entrando en democracia, como Argentina en el 84, entró en democracia. Chile llegó un poco más tarde, ¿no? Pero bueno, o sea, el proceso se fue dando de formas diferentes en cada país, ¿no? Y en Brasil, digamos, o sea, a pesar de que ellos también tuvieron, digamos, una dictadura bastante fuerte, ¿no? Ellos, digamos, o sea, el movimiento Black, que es lo que existía en los 70 en Brasil, era muy unido y ellos se enfrentaban a la policía y balaban enfrente, ponele de, no sé cómo decirte, la comisaría y los desafiaban, ¿no? Y muchas veces eran presos, eran golpeados y ellos resistieron mucho, digamos, la Black Power, ¿no? En Brasil resistió a morir y esa gente, una vez que digamos que la moda del soul funk entra en ocaso, se dedican a hacer breaking, los mismos, digamos, ¿no? Los mismos bailarines se convierten en breakers, ¿no? Y ahí, qué mejor, en el centro de San Pablo, ¿no? Como muchas capitales, como ocurrió acá también en Buenos Aires, aquí el centro de reunión era, digamos, la calle Florida, ¿no? Enfrente de las galerías, digamos, ¿no? Ahí, digamos, en el centro de Buenos Aires. Y en San Pablo se juntaron enfrente de la calle 24 de Mayo, ¿sí? 24 de Mayo es una calle principal que justamente ahí hay ciertas galerías que venden CDs y discos de vinilo de una tradición de hace más de 30 años. Y bueno, y ahí, digamos, ellos también la lucharon, porque digamos, los que tenían tiendas ahí no les gustaba, digamos, porque lo veían como algo raro, y bueno, los echaban, les tiraban agua, hacían un montón de cosas para evitar que se junten los breakers, hasta que cierto momento ocurre lo siguiente. Ellos encuentran que el mejor lugar para reunirse era Metro São Bento. Metro São Bento sería como si fuese decirte en el centro de Buenos Aires, digamos, el subte, digamos, de la línea A, ¿no? Claro, ok. Plaza de Mayo, una cosa así que todo el mundo pasa. Entonces, Metro São Bento fue el punto, digamos, de partida en los 80, digamos, donde se juntaron todas las crews, digamos, que ya, como solo por darles una idea, en el año 88 es el año que explotó, digamos, el movimiento hip hop. Ya había grafiteros, DJs, b-boys y raperos, y el primer compilado que salió se llamó Cultura de Juba, ¿sí? Y en aquel momento la primera persona que va de acá de Argentina, siendo uruguayo, es Yacimel. Yacimel, que es un artista popular de rap, ¿no? Tal vez un poco pop. Acá lo hemos nombrado más de una vez y lo hemos visitado más de una vez para hablar de historia del hip hop argentino, así que yo creo que el público ya anda familiarizado con la cuestión. Exacto. Fue el primero en desembarcar allá y yo fui en el año 94 invitado en aquel momento por los desconocidos llamados Os Gêmeos. Ellos vinieron en el año 94 acá, yo los conocí así porque andaba de un lado para otro en la Bond Street, no sé qué, y bueno, ahí los conecto, nos carteamos, hasta que ellos me insistieron, vení para Brasil, venite para Brasil, yo me voy para Brasil con pasaje de ida nada más, me quedé 7 meses, no me quería volver, porque estaba maravillado lo que era el hip hop allá. Acá, digamos, estaba todo, digamos, digamos, el ambiente estaba medio peleado, no se sabía para dónde iba, y hasta que cierto momento comienzan a venir algunos grupos. Viene Cypress Hill, viene Beastie Boys, comienza, digamos, a agitar y a surgir una nueva camada de rap en Buenos Aires. En Buenos Aires, claro, ok. ¿Y los años posteriores en Brasil, cómo fueron? Y bueno, ¿cómo fueron también en Argentina en paralelo, digamos? Bueno, o sea, ahí, digamos, podemos establecer una línea de tiempo. Digamos. El año 87, que justamente fue el año que yo empecé con el rap, era, digamos, una época que era, como decirte, ser un extraterrestre ser rapero. Nadie sabía. Vos le decías a un familiar tuyo, soy rapero, no sabía ni lo que era, claro, ni cómo se vestían, o sea, no había un nexo. Hoy en día, por lo menos, la gente entiende eso, sabe diferenciar, ¿no? Que es un rapero, que es un DJ, o sea, en aquella época no se sabía nada. Era, digamos, o sea, tierra virgen, podemos decir, ¿no? Y bueno, en aquella época, digamos, podemos decir así, del proceso del 87 al 94, fue en el cual, digamos, el hip hop comenzó, digamos, a gatear acá, digamos, ¿no? En Buenos Aires, por darte un ejemplo, a pesar de que también en las provincias ya había, digamos, había algunos rezagos, digamos, de breaker de los 80, que, bueno, resistieron, digamos, al cambio de las modas y demás, ¿no? Entonces había, digamos, en algunas provincias como en Santa Fe, por ejemplo, en Tucumán y en Córdoba, son lugares así específicos, en los cuales había b-boys, había raperos, pero no había, digamos, una productora, no había un manager, digamos, que apoyase a toda esa gente. Hasta que en el año 95, del año 95 al 97, se comienzan a gestionar y organizar los grupos de rap acá en Buenos Aires, hasta que sale, digamos, el Nación Hip Hop,
Y bueno, ahí paralelamente a eso se comienzan a gestionar eventos de rap con más periodicidad, ¿no? Bien. Y con respecto a los raperos que empiezan a aparecer en Brasil, como lo que es el CD Racional MC o sí. Sabotage, o sea, ¿cuáles serían los primeros raperos así grandes que empiezan a aparecer? Bueno, los primeros, digamos, que son justamente los que aparecieron también en el compilado que yo he mencionado, que es Cultura de Juga, que es el primer compilado oficial, digamos, a pesar de que salieron muchísimos compilados piratas, digamos, en Brasil después de ese primer compilado, fueron los artistas Taide and DJ Código 13, ¿sí? y MC Jack. Son los tres así, digamos, que participan en ese compilado. Y bueno, y ahí, a partir de que sale ese compilado, muchas, podemos decir así, sellos discográficos pequeños comienzan a abrir el ojo, digamos, y a querer, digamos, editar, o sea, a mansalva todos los raperos que hubiese, digamos. O sea, el que no editó es porque no quería, digamos, ¿no? Claro. O sea, salieron montones de compilados, editaron de ese proceso, digamos, desde el año 88 al 95, una infinidad de raperos en compilados, ¿no? Sea de vinilos o de CDs, ¿no? Che, ¿tenemos algún temita brasilero para mostrar? Sí, tenemos el primer tema, es un tema, digamos, justamente de la época del breaking. ¿Qué te parece si lo ponemos de fondo? Bien. Esto que está sonando es justamente es Electro Funk, ¿no? Del año 84, ¿sí? Electric Boogies es el grupo. Electric Boogies, Break Mandrake, ¿lo estoy pronunciando bien? Eso mismo, sí, sí, bien, sí. Perfecto, tremendo. Suena bien funk, bien funkoso. Claro, podemos decir que el estilo, digamos, específicamente es electro funk. ¿Por qué electro? Porque era hecho con cajas rítmicas, ¿no? Mirá. Electrónico. En los 70 se hacía el funk, digamos, más, digamos, a pulmón, digamos, con instrumentos, ¿no? Y en los 80 entra la nueva tecnología, justamente, las cajas Lindrum, que eran unas cajas, digamos, electrónicas, de batería, justamente, ¿no? Y predominaron en casi todos los grupos, digamos, tanto en los grupos de rap como en los grupos también de funk, justamente llamado electro funk o boogie funk también son los nombres correctos. Si me tuvieras que nombrar los grandes grupos o los grandes raperos de Brasil en los 80 y en los 90, ¿quiénes aparecen? Y son muchos. Justamente estábamos mencionando a Racionais MCs. Uh-huh. Fue, digamos, un grupo que marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque Racionais justamente fue el grupo, digamos, que era la voz de la periferia, ¿no? De San Pablo específicamente, ¿no? Los movimientos de San Pablo, Racionais se vio, o sea, el pueblo se vio identificado, el pueblo de la periferia se quedó identificado con ese grupo porque él mostraba la realidad que había, ¿no? O sea, yo le estaba justamente comentando aquí a mi compañero Julio que en los años 90, yo cuando fui por primera vez a San Pablo, era astronómica la diferencia que existía, digamos, entre Brasil y Argentina. Porque Brasil justamente venía de procesos, bueno, obviamente, socioeconómicos, digamos, decadentes, y nosotros estábamos al revés, digamos, ¿no? Y bueno, y se veía en las calles eso, digamos, ¿no? Y el negro, por llamarlo así, ¿no? Quien era afro, sí, que lo correcto, era muy reprimido por la policía. Lo paraban solamente por ser de piel, digamos, lo paraban, le pedían los documentos, y a uno blanco no. Eso ocurría muy seguido, digamos, ¿no? En las calles yo lo vivencié, ¿no? Cuando fui por primera vez a San Pablo, ¿no? Y entonces justamente este grupo Racionais fue uno de los primeros. Después hubo otro, Rapping Hood, ¿sí? Que justamente es el hermano de un gran rapero de hoy en día llamado Parte que es uno de los raperos que yo me saco la gorra, ¿sí? Para justamente, porque es un productor musical y también rapero, ¿no? De la nueva camada, ¿no? Hermano de que mencioné. Tenemos muchísimos raperos. Tenemos Andy Naldinho, tenemos MM View, ¿sí? Que es de Río de Janeiro también, ¿no? Esos son los principales, pero hay infinidad. Haikaz es un grupo que me gusta bastante también, ¿sí? Y hay una diferencia de estilos muy marcada según el estado del cual sea el rapero. Absolutamente, sí. Hay estilos bien marcados.
Hoy en día, por ejemplo, podemos decir lo siguiente, yo no tengo nada que ver con eso, pero podemos decir así, existe hasta la integración entre los raperos LGBT+, que es la forma que se denominan allá, junto con los raperos, digamos, convencionales, que era una cosa que ya existía hace un par de años, pero ahora se están integrando. No sé cómo es la historia, pero bueno, están como participando juntos, ¿no? Y ahí es mucho más amplio, que tenés, por ejemplo, acá el tema que pasamos siempre, el dólar con Taisia Reis y Mona Brutal, por ejemplo. Exacto, también. Ese es un gran ejemplo de eso. O sea, está mucho más difundido, capaz nosotros lo vemos con Mickey Blanco en otro lado, Claro. bueno, acá sería con Mona Brutal en este caso. Sí, hay muchísimo. Vos mencionaste justamente a una rapera, digamos, exitosa del momento, ¿no? Taisia Reis, es de la misma camada de Criolo, Emicida, ¿no? Son del 2010 en adelante. Si bien Criolo y Emicida venían de las batallas de freestyle, son digamos, así podemos decir que son talentos que se dieron a la luz, a la popularidad salieron, digamos, en la última década, ¿no? Sí, y que ahora capaz lo que más había llegado acá, ponerle que sería Marcelo de Doy. Claro, Marcelo Doy ya había comenzado hace tiempo, pero creo que hubo un resurgimiento, ¿no?, en la carrera de él. Sí, porque encima también, o sea, hace poco sacó un disco, pero por lo menos él es de los pocos que tiene un MTV Unplugged, o sea, como que tuvo otro tipo de esparcimiento, por así decirlo, como para que otros los conocieran. Si tenías MTV, capaz podía llegar a un Marcelo de Dois, capaz a un Racional MC no, pero un Marcelo de Dois capaz sí. Claro, yo tuve el honor de conocer la MTV Brasil, ya no, o sea, no está más, digamos, ¿no? Pero el Yo Raps existió en San Pablo y tuve la oportunidad de estar 3 veces allá, presentar un videoclip inédito que solamente lo hice para mostrarlo allá, después lo archivé y lo publiqué ahora hace poco, porque éramos muy cerrados en aquella época, hacíamos cosas y a veces no nos parecía que era adecuado, que había poca gente, no sé, muchas historias personales, ¿no? Y bueno, tuve el honor, digamos, de compartir. La verdad que muy profesional. El Yo Raps no dejaba nada de que envidiarle al Yo, digamos, de Estados Unidos. Era muy profesional. La verdad que tuve el honor, digamos, de estar ahí, digamos, ¿no? ¿Hay mucho archivo perdido de la historia del hip hop argentino? Sí, hay mucho. Hay mucho porque no se quiere publicar. Hay pocas personas que tienen archivos. Yo hace un par de años, antes de la pandemia, dije así, ¿esto qué voy a hacer con todo esto? Tengo cassettes, tengo grabaciones, tengo VHS, o sea, no puede quedarse archivado porque se va a perder un día. Y cuando llegó la pandemia, yo dije, bueno, ahora sí que lo voy a publicar con más énfasis. Hubo una época que iba publicando cosas, o sea, todas las semanas. Ahí después paré un poco el carro, ahora hace poquito digitalicé, digamos, otro tipo de tecnología, que eran las mini DV, era otro tipo de tecnología que yo grabé, digamos, también mis shows. Yo siempre tuve, digamos, el énfasis en siempre registrar lo que yo hago. Sea como DJ, como en sí, registrar. Por lo menos foto o algo, video siempre había que tener, ¿no? Y ahora de a poquito voy soltando. Y de muchas otras personas también hay cosas que nunca salieron. Y eso me decís que es porque no hay voluntad, digamos, de que salgan. Hay algunas personas, puedo decir que son pocas, que son de la época de finales de los 80, 90, que van soltando de a poquito y otros que ya me dijeron que no van a soltar. Okay. Pero la idea sería que justamente justamente se muestre, porque se va perdiendo la historia, ¿no? O sea, tenemos que armar entre todos el rompecabezas, ¿no? Si bien también en mi libro, ¿no?, que hemos hablado, hubo gente que de repente no quiso ser entrevistada porque decía que la historia era para ellos, ¿viste? Aquella cosa, ¿viste? Del ego, tal vez, ¿no? Pero bueno, acá está, en el libro está, por ejemplo, el 80% de la gente de la época. Los principales, los íconos están ahí. Está DJ Hollywood, está Yacimel, está Mr. Funky Flores, ¿sí? Está Mike D. Bueno, obviamente yo no podía faltar, pero me entrevistó, digamos, un puertorriqueño, Piro JM, que es un rapero de los años 80, me entrevistó para el programa de él y coloqué esa entrevista, digamos, en mi libro. Y bueno, y muchos otros elementos también, ¿no? De aquella época, ¿no? De los 80 y parte de los 90, la primera parte, ¿no? La década dorada es porque en aquella época no había ningún compilado y era justamente remar contra, digamos, un terreno virgen, ¿no? Por eso le llamé la época dorada, ¿no? Bien. Bueno, Ralph, muchas gracias por venir, hermano. Un placer total tenerte acá. Bueno, la verdad que para mí es un gustazo poder estar acá, porque me acuerdo, parece ayer, que hablamos, digamos, por cámara, ¿no? Sí. Bueno, por video y tal. Y bueno, les voy a dejar para todos, si me permiten, sí, un fragmento. No sé si se acuerdan del video documental El Juego. Uh-huh. Bueno, ahí yo me llamaba RLF y hacía estas rimas.
Estilo libre, no es un estilo más, es algo diferente del resto de la gente. Es pura influencia e inspiración momentánea que fluye de mi alga y se refleja ahora mismo en el rostro de esta mi gente. ¡Yeah!